Buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a ver lo último que nos queda de ofimática, que es la base de datos ACCESS. Y vamos a empezar con lo que se fundamenta en la base de datos, que es el modelo de entidad de relación. Bueno, ¿qué es esto del modelo de entidad de relación? Bueno, una entidad puede definirse como una colectividad considerada como una unidad. Es decir, como algo que conlleva una serie de cosas, pero que forma parte de un todo. ¿Vale? Bueno, y esas entidades, pues evidentemente van a tener relaciones entre ellas. Bueno, conforme vayamos viendo esto, vais a entender en qué consiste esto del modelo de entidad-relación. Mira, mm, las bases de datos, pues son una herramienta que nos permite almacenar y usar de forma rápida pues grandes cantidades de información, ¿vale? Eh, la mayoría de bases de datos pues tienen su lenguaje SQL a través digamos, el método que tienen de establecerse eh, esas relaciones, esas estructuras que tiene. Y pues bueno, lo que vamos a ver es a través del modelo de entidad-relación, pues cómo se organizan las bases de datos, ¿vale? Bueno, em, ¿cómo se va a representar este modelo de entidad-relación? Pues a través de una serie de diagramas, que ahora veremos cómo funcionan, en los que tampoco vamos a seguir exactamente cómo tienen que ser las figuras, etcétera, pero sí lo que me interesa es que sepamos cómo podemos organizar a través de un esquema la base de datos y ver qué relaciones existen entre las distintas entidades, ¿vale? Porque eso nos va a dar una perspectiva, una forma de pensar acerca de cómo se estructuran esas bases de datos y luego pues nos va a ayudar a entender mejor la práctica ya en lo que viene siendo el Access, ¿vale? Pero sí bien es cierto que es importante tener ese fundamento teórico para no solo con Access, sino con cualquier base de datos, cómo realmente pueden funcionar. Eh, las bases de datos Access antes estaban presentes en multitud de programas de gestión de empresas, ¿vale? Es cierto que han ido desapareciendo y se han implementado programas más modernos, etcétera, pero también es cierto que en algunos de los que existen en el mercado, pues siguen teniendo bases de datos Access, ¿no? Por ejemplo, el software del Sol, Factusol, Contasol, etcétera, que probablemente veáis el año que viene, pues tiene su funcionamiento es el base de datos Access, ¿no? Es decir, el programa se muestra con una interfaz, con unos botones, etcétera, pero que realmente está por debajo para entenderlo de ese programa es una base de datos Access en la que nosotros podemos acceder y cambiar determinada información, que no solo tiene por qué verse alterada a través del programa, que es lo habitual, ¿no? Cuando existen determinadas circunstancias, o sea, en determinadas circunstancias, pues en alguna ocasión es necesario acceder y meternos en ese programa, en ese programa en lo que es la base de datos haces para cambiar pues algún dato o alguna tabla, etcétera, que pueda estar mal, ¿vale? Bueno, y antes de crear cualquier base de datos, introducir datos en un sistema gestor de base de datos, como puede ser Access, pues es necesario siempre hacerse ese planteamiento, ese esquema de entidad-relación, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué es esto de la entidad-relación. Bueno, como he dicho, bueno, aquí tenemos otra definición, que la entidad dice que representan cosas o objetos, ya sean reales o abstractos, que se diferencian claramente entre sí. Bueno, aquí os viene un ejemplo, como son un ejemplo de un taller mecánico. Digamos que yo aquí lo que pone el ejemplo es una base de datos
de un taller mecánico en el que se pueden encontrar las siguientes entidades. Los coches, que es un objeto físico que contiene la información de cada taller, ¿vale? Es decir, va a ser la entidad, van a ser algo que tiene unos determinados atributos, una determinada características, ¿vale? En este caso pues tenemos coches, tenemos empleados, en los que tendremos información de los distintos trabajadores que van a tener una serie de atributos, características, y luego pues hay también otra entidad como puede ser el cargo de un empleado, es decir, pues, bueno, ¿qué tiene de características o atributos el cargo del empleado? Pues unas determinadas funciones que pueda realizar, ¿vale? Bueno, ¿cómo se representan estas entidades? Bueno, por un lado coche, otro empleado y otra el cargo del empleado. Bueno, esas serían, digamos, las entidades, ¿no? Que es lo que veremos luego cuando veamos lo que el programa en sí. Esas entidades se van a representar por tablas. Bueno, ¿qué son estos los atributos? Lo que venimos diciendo. Define e identifica las características de la entidad, el contenido de la entidad. ¿Vale? Los atributos son pues, esas características que definen en sí a una entidad. Cada entidad contiene distintos atributos que dan información acerca de esa entidad. Dice que esos atributos pueden ser de distintos tipos, numéricos, de texto, de fecha. Y pues bueno, se analizan pues, qué atributos pueden tener cada una de las entidades. Bueno, por ejemplo, la entidad coches, ¿qué atributos se le pueden asignar? Pues el número de chasis, un número de chasis o lo que se conoce como bastidor, su matrícula, el DNI del propietario, la marca, el modelo y otros, ¿vale? ¿Cómo se pueden representar? Pues ahí tenemos coches, pues ahí se van desplegando esas distintas características que tiene o atributos, que es la palabra que define esas características tienen en la entidad coches, ¿vale? Y bueno, luego tenemos otra cosa que son los registros. ¿Qué es un registro? Pues simplemente cómo se materializa esa entidad con sus características. Es decir, yo voy a tener en registros en la medida en la que yo tenga distinta información acerca de, pues bueno, de los coches que van entrando en este caso en el taller, ¿vale? Es decir, pues se van generando esos registros, pues bueno, un coche que ha entrado con este número de chasis, con esta matrícula y con el número de bastidor y con el DNI de su propietario, etcétera, ¿vale? Y lo que nos dice aquí, que este ejemplo es con 3 atributos, pero un coche puede tener cientos, ¿vale? Es decir, lo que podemos traer es que en nuestra base de datos nosotros tendremos más o menos atributos a tener en cuenta. Y que en un determinado momento pues yo puedo crear una base de datos de una manera o de otra dependiendo de la información que yo necesite en cada momento. Bueno, otra cosa es que nos digan, como haremos aquí, pues se nos presenta este caso y pues tengo en cuenta esta y esta información, ¿vale? Y nosotros a partir de ahí montaremos una base de datos, ¿vale? Y también tendremos que ver muchas veces por la situación particular en la que nos encontramos. Pero si bien, como ya veremos, pues siempre nos vamos a ir, cuando hablemos de ejemplos en general, siempre nos vamos a ir a cómo se va a desarrollar un esquema general. Las situaciones específicas de cada momento, pues al principio no lo vamos a tener en cuenta para hacer un ejercicio. ¿Vale? Bueno, pero ya entraremos en eso. Y luego tenemos hemos visto lo que son las entidades con sus atributos y lo que en sí supone un registro, que esto sería un registro de todos esos atributos que tiene la entidad, y luego lo que son las relaciones. Es decir, esas entidades, por ejemplo, que hemos visto, como coche, empleado, cargo del empleado, pues evidentemente van a tener relación entre sí. Y pues bueno, van a depender unas entidades de otras. Bueno, por ejemplo, los empleados de taller tienen un cargo del empleado, y va a ser un atributo de la entidad empleada. Pues, ¿cómo se
puede expresar eso? Pues tengo la entidad empleado y la entidad cargo del empleado y tienen una relación, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa a los empleados? Pues que tienen en sus registros, pues vemos que van recogiéndose ya otro atributo, que en la base de datos se va a denominar campo, en el que se le añade pues, un tipo de cargo, ¿vale? Es decir, esta entidad ya empieza a formar parte de esta otra en el momento en el que se incluye información de la otra entidad, ¿vale? Sigamos con la empleada ya se empieza a incluir la información de cargo empleado, ¿no? Entonces ya tienen una relación entre ellas, ¿vale? Aquí tendríamos la entidad o tabla de cargo de empleado, ¿no? En la que esa ID de cargo pues significa una cosa u otra. Automáticamente Carlos Sánchez, pues al relacionar esas tablas ya sabemos que es jefe de taller, ¿no? Y Pepe Sánchez pues es mecánico, porque tenemos aquí sus códigos, ¿vale? Si estas entidades no las relacionásemos, pues tendríamos esta, esta información esta información de aquí por un lado, ¿m? Y esta información de aquí por otro lado, ¿m? Entonces pues no estaría no obtendríamos ninguna información relevante de esas entidades, ¿vale? Bueno, y vamos a entrar en lo que son las relaciones en sí, ¿vale? Para ya ver cómo se relacionan precisamente todas esas entidades, ¿no? Bueno, y vamos a ver fundamentalmente tres tipos de relaciones, ¿vale? Una relación, en este caso vamos a ver las del ejemplo del taller, que son las relaciones de uno a uno. Es decir, una entidad que se relaciona con otra, únicamente con otra y viceversa. Es decir, bueno, ¿qué relación existe entre el chasis y una matrícula? O ese bastidor y una matrícula. Pues un chasis, un bastidor, tiene un número de matrícula. Y viéndolo desde otro punto de vista, un número de matrícula solo tiene un número de bastidor, ¿no? Es decir, son una relación, ¿no? Lo que se llama una relación de 1 a 1, ¿vale? Es una relación de 1 a 1 que yo compruebo que un chasis tiene una matrícula y una matrícula tiene un chasis. Entonces es una relación 1 a 1. ¿Qué pasa con este tipo de relaciones? Que en principio no vamos a entrar en ellas, porque no nos aportan realmente mucha información, porque cuando tenemos este tipo de relaciones de 1 a 1, estas entidades realmente solo deberían solamente expresarse como una sola, es decir, como una tabla, porque esta información de chasis y de matrícula, pues directamente podrían formar parte, son realmente atributos y solamente serán campos, esos atributos de una entidad, que en este caso sería ¿qué? Pues un coche, porque es un coche, lo que tiene es un chasis y una matrícula, ¿vale? Entonces la entidad real sería la de coche. Y estos atributos, serían atributos o características de esa entidad coche, ¿vale? Entonces, esas relaciones de uno a uno, en principio, pues, no nos van a aportar ninguna información. ¿Qué es lo que, es más importante? Pues las relaciones de uno a varios, o relaciones de varios a varios, o lo que le llamamos relaciones de uno a muchos o de muchos a muchos. Bueno, ¿cómo se establecen estas relaciones? Bueno, pues yo tengo la relación entre empleados y cargo de empleado y yo me lo planteo de la siguiente manera.
un empleado, ¿m? A ver, un empleado ¿m? Va a tener un cargo, ¿no? Un empleado va a tener un cargo, ¿no? Normalmente eh, un empleado suele tener un cargo, por eso digo que no, nos movemos siempre en un ejemplo general. ¿Puede ser que desempeñe, que tenga varios cargos? Sí, pero no es lo normal, ¿vale? Y un cargo puede ser desempeñado por varios o muchos empleados. Pues sí, bueno, a lo mejor el cargo, no sé, cargo que tenga o función que tenga, o que sea un contable, por ejemplo. ¿Puede haber más de un contable en una empresa?